Jean Piaget. Jean Piaget es el principal exponente del enfoque del desarrollo cognitivo. Nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchâtel y murió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra. La formación de sus estudios fueron Facultad de Ciencias de la Universidad de Neuchâtel, en donde obtiene un doctorado en Ciencias Naturales. Después de haber pasado un semestre en Zúrich, donde se inicia el psicoanálisis, va a trabajar durante un año en París, en el laboratorio de Alfred Binet. Allí estudia problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. En 1955, Piaget creó el Centro Internacional de Epistemología Genética, que dirigió hasta su muerte. Obtuvo más de 30 doctorados honoris a causa de distintas universidades del mundo y numerosos premios. Sus trabajos de psicología genética y de epistemología buscaban una respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que también se desarrolla a lo largo de la vida, pasando por distintas etapas antes de alcanzar al nivel adulto. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. Piaget se interesa por los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la madurez. El organismo humano, al igual que los otros entes biológicos, tienen una organización interna característica. Esta organización interna es responsable del modo único de funcionamiento del organismo, el cual es invariante. Sostiene que, por medio de las funciones invariantes, el organismo adapta sus estructuras cognitivas. Existen, dice Piaget, las funciones invariables y las estructuras cognitivas variantes. Estas últimas son las que marcan la diferencia entre el niño y el adulto. Veamos la función invariante llamada adaptación. Esta puede subdividirse en asimilación y acomodación. La inteligencia es la asimilación en la medida en que incorpora en su sistema todos los datos dados por la experiencia. Al mismo tiempo, el organismo se acomoda a lo que ha asimilado. Las adaptaciones intelectuales consisten en poner en progresivo equilibrio un mecanismo asimilativo y una acomodación complementaria. Inicialmente, el organismo actúa cuando entra en contacto con el entorno. Estas acciones iniciales son todas abiertas y se coordinan rápidamente en series. Por ejemplo, el conjunto de acciones relacionadas con la succión. Estas series de acciones coordinadas forman lo que él llama esquemas. Los diversos esquemas que el organismo haya desarrollado en un momento particular forman una estructura. Según se va desarrollando el organismo, sus estructuras cognitivas cambian desde lo instintivo, a través de lo sensoriomotor, a la estructura operativa del pensamiento del adulto. Y Piaget sostiene que estas tres formas de estructura cognitiva representan tres niveles diferentes del conocer. La primera etapa es la de sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años. Durante los 2 primeros años, el bebé hace unos avances cognitivos enormes. ¿Por qué aprende? Su motivación es la llegada de un acontecimiento que es percibido como el causante de una perturbación de los sistemas existentes. Asimilándolo, el bebé acomoda sus estructuras, desarrollando, por tanto, unas nuevas y así el equilibrio queda restablecido. ¿Cómo aprende? A nivel sensoriomotor no existe distinción entre la percepción de una cosa y la actuación en respuesta a la misma. En esta etapa el pensamiento es, literalmente, acción. Se trata de un conocimiento figurativo, mismo que solo tiene en cuenta los aspectos inmediatos de una situación u objeto, en cuanto sus aspectos son observables para la persona. Al principio esta acción de adaptarse del bebé puede ser cosa de casualidad, pero se repetirá hasta que gradualmente se desarrolla un nuevo esquema o se coordinan dos esquemas. Piaget llama a este proceso una reacción circular. En estos primeros meses, las reacciones circulares primarias capacitan al bebé a moverse desde el esquema reflejo de succión al esquema sensoriomotor, más diferenciado de chuparse los dedos o de ver un objeto, y tocarlo por separado, a tomar el objeto que puede ver. Esta etapa ha terminado cuando el niño es capaz de representar simbólicamente lo que conoce, de modo que lo que conoce no está ya ligado a lo que hace. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. La etapa sensoriomotor termina cuando empieza la capacidad de simbolizar, pero no se desarrolla plenamente hasta que el niño es operativo. Es decir,
cuando va más allá de lo inmediato y transforma o interpreta lo que es percibido de acuerdo con las estructuras cognitivas que han sido desarrolladas. ¿Cuáles son, por tanto, las características del pensar preoperacional? En primer lugar, aunque el niño es capaz de distinguir entre él mismo y los objetos, no es capaz de concebir ninguna otra manera de experimentar los objetos, si no es a su propio modo. Por ejemplo, si ponemos dos cubetas que le caben la misma cantidad de líquido y las llenamos de agua, solo que una más alta y estrecha que la otra, el niño, al preguntarle ¿cuál tiene más agua?, nos dirá que la más alta, pues solo atiende a esa variable, sin considerar el ancho. El niño no sabe conservar. Otra característica del pensamiento preoperacional es su irreversibilidad. Habiendo pensado en un razonamiento en cadena A, B, C, el niño no puede volver detrás y desenvolverlo en C, B, A. Puede llevarlo a un niño un tiempo considerable, a veces hasta los 7 años, el darse cuenta que si 2 más 2 es igual a 4, entonces 4 menos 2 debe ser igual a 2. Así también experimenta una gran dificultad para clasificar y serializar los objetos y experiencias. Etapas operacionales, concretas y formales. El desarrollo de las operaciones dura de los 7 a los 17 años y tiene dos subetapas. Operaciones concretas, desde los 7 a los 11 o 12, y las operaciones formales de los 11 en adelante. Durante el periodo concreto, el niño empieza a desarrollar esquemas cognitivos coherentes que, al principio, son secuencias de acciones. El aspecto más importante del pensar operativo es que es reversible y que el niño ahora, al ser más sistemático, no es tan fácil e inducivo al error. En este periodo, Piaget describe el funcionamiento cognitivo en términos de estructura lógico-matemática. Las operaciones concretas tratan directamente con objetos, pero las operaciones formales se extienden a sistemas concretos que incluyen las ideas de combinación y posibilidad, debido a que el niño se da cuenta de la interdependencia de variables, tales como el peso, la velocidad y el tiempo, que antes habían sido consideradas aisladamente. La persona formalmente operativa puede también considerar mundos posibles, además del que tienen delante, y por tanto pensar mediante hipótesis. En conclusión, Piaget nos pone adelante una teoría basada en el funcionamiento biológico que acentúa que el desarrollo cognitivo es el resultado de la adaptación activa del organismo al entorno, a través de la asimilación y la acomodación. Como resultado de esto se desarrollan estructuras cognitivas variables, que son, a su vez, esquemas coordinados y que, al mismo tiempo, se combinan para formar la inteligencia. La inteligencia a nivel operacional es el pensamiento y tanto la inteligencia como el pensamiento han de distinguirse del aprendizaje. Se explicó de manera sencilla y ejemplificada cuál es la división del desarrollo cognitivo, cuáles son los tipos de conocimientos que se desarrollan en los niños y cómo se puede lograr el desarrollo cognitivo de manera óptima. Toda la teoría cognitiva se explica con la aplicación de los conceptos básicos de la teoría. Y mediante ejemplos sencillos se puede entender de manera práctica cuál es la posible aplicación de la misma.